Aquí salió un verso. Bien. La letra es chiquita nomás, ¿no? ¿Querés que lo lea el devoto aquí? Ok, esto es el Srimad Bhagavatam, el canto 1, texto 12. Está comenzando el Srimad Bhagavatam, los primeros versos. Dice: Sutta gyasi bhadram te bhagavam sattvatam pati devakyam vasudevasya yato yasya chikisaya. La traducción. Todas las bendiciones a ti, oh Sutta Goswami. Tú sabes con qué propósito apareció la personalidad de Dios en el vientre de Devaki, como hijo de Vasudeva, significado por su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. Bhagavan significa el todopoderoso Dios, que es el controlador de toda la opulencia, poder, fama, belleza, conocimiento y renunciación. Él es el protector de sus devotos puros. Aunque Dios tiene la misma disposición para con todo el mundo, tiene especial inclinación por sus devotos. Sat significa la verdad absoluta, y las personas que son servidores de la verdad absoluta reciben el nombre de Sattvatas. Y la personalidad de Dios, quien protege a esos devotos puros, es conocido como el protector de los Sattvatas. Quien protege a esos devotos puros es conocido como el protector de los Sattvatas. Bhadram te, o bendiciones a ti, indica lo ansiosos que estaban los sabios de que el orador le diera a conocer la verdad absoluta. El Señor Sri Krishna, la suprema personalidad de Dios,
se le apareció Devaki, la esposa de Vasudeva. Vasudeva es el símbolo de la posición trascendental en la que se lleva a cabo la aparición del Señor Supremo. Jai, Srimad Bhagavatam ki Jai. Todas las bendiciones a ti, oh Sutta Goswami. Tú sabes con qué propósito apareció la personalidad de Dios en el vientre de Devaki como hijo de Vasudeva. Jai. Muchas gracias. Om Agyanati Mirandasya Gyanam Gyanam Salakaya Chaksurum Militam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Nací en la ignorancia más oscura, pero mi maestro espiritual está abriendo los ojos con la antorcha del conocimiento. Está abriendo los ojos, mis ojos con la antorcha del conocimiento, solo por sus bendiciones. Namaom Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Jayapataka Swaminiti Namine Namacharya Padaya Nitai Kripa Pradajine Gaurakata Damodaya Nagara Gramatarine Namaom Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravane Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pachatya Desatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ya, Hare Krishna. Srila Prabhupada aquí. ya. Muy hermosos de Srila Prabhupada, ¿no? Hoy, cuando estaba cantando la yapa, estaba meditando en Srila Prabhupada, cómo se manifestó aquí en Córdoba. Es muy raro ver una deidad de Srila Prabhupada que está hecha fuera de India. En algunos lugares han hecho, pero es más raro una deidad de Srila Prabhupada, un murti de Srila Prabhupada, que está hecha en Córdoba. ¿Correcto? Y no solamente en Córdoba, sino que el artesano que ha hecho esta deidad es un artesano local de Córdoba, que él exclusivamente hace deidades de santos, que hace las deidades del famoso cura brochero, que es el santo de Córdoba. Y él hizo esta deidad de Srila Prabhupada, este murti. Muy linda, ¿no? Somos muy afortunados aquí en este templo, ¿no? Muy lindo. Bueno, primero estoy muy contento de estar aquí en Córdoba, después de muchos años. La última vez que vine fue hace 7 años, que también vine acá a San Javier, y veo que cómo ha cambiado todo. Es increíble los cambios que hay, muchas caras nuevas, muchas caras nuevas. Veo que la comunidad ha crecido mucho. Cuando vinimos el templo estaba en construcción, todavía ya estaban un poquito las paredes, pero no estaba terminado todavía. Quiero aprovechar también a enviar un agradecimiento muy especial a su santidad Keshava Swami, porque él siempre me contó mucho, ¿no?, de este templo,
tenía muchos deseos de instalar las deidades de Sri Sri Krishna Chandra, y bueno, y por el deseo de él y el deseo puro de los devotos de acá, de todos los devotos, no puedo mencionar a todos, pero yo sé Prabhu Panchadara, Prabhu Param con su esposa, bueno, los devotos que han estado pioneros aquí, muchos devotos que han venido aquí hace muchos años, las deidades se han manifestado aquí. Con su santidad Keshava Swami, yo tengo una relación muy especial. Yo entré a la conciencia de Krishna, bueno, yo a los 20 años, no recuerdo, tenía 20 años de edad, cuando el día de mi cumpleaños decidí partir de Córdoba, rumbo desconocido. En ese día me recuerdo, porque bueno, fue el día de mi cumpleaños, con todos mis ahorros que tuve, que fueron más o menos como unos $500, más o menos todo lo que pude juntar. Ese día, bueno, unos días antes dejé mi universidad, donde estudiaba filosofía, y dejé mi trabajo. Yo tuve muchos trabajos, de chiquito tuve muchos trabajos. El primero fue vender peperina. Me recuerdo, era muy chiquito, ¿no? Yo iba a juntar peperina al monte y me iba al río, a los turistas ahí, los que estaban ahí al lado del río, a vender peperina. ¿A dónde, Prabhu? ¿A dónde? Eso fue en Río Ceballos, sí. Y también cerca de nuestra casa había una parada de ómnibus también. Entonces la gente, mientras esperaba el ómnibus, yo veía que había personas, me iba con los atados de peperina y le vendía peperina a la gente. Así hacía atados chiquitos, así para poder colectar más. Bueno, así tuve muchos, hasta que el último fue en el tribunal de faltas. Me recuerdo, era bueno, asistente de los jueces de faltas. Y claro, bueno, había personas que estaban trabajando ahí hace 35 años, 40 años, todos los días, ¿no? Con el sello de entrada, salida, uno llega a la mañana temprano. Yo sabía, esta vida no es para mí, realmente yo no quería hacer esto por los próximos 40 años trabajando ahí, y viajé por toda Sudamérica, por misericordia de Krishna. Un año después de mi cumpleaños, en el año 84, unos poquitos días después, ya fue mi primera iniciación con su santidad Jayapataka Swami en Ecuador. Fue en Ecuador. Yo en realidad entré al templo en Ecuador. Ahí conocí a los devotos en un harinam. Algo increíble, ¿no? Porque, claro, en mis viajes, no voy a contarles todo mi viaje, pero cuando yo llegué a Brasil, el primer día que yo llegué a Río de Janeiro, que fue casi mi primer destino, uno va viajando por las cataratas del Iguazú, algo increíble que pasa, ¿no? Yo sí estaba buscando a Krishna, lo estaba buscando con todo mi corazón. Hice muchísimas preguntas a los sacerdotes, siempre estudié en colegios católicos, excepto las últimas 2 escuelas que ya, bueno, en la última escuela católica, creo que mi escuela la hice en 6 colegios, ¿no? Imaginen, no era un buen estudiante, ¿no? En la última escuela católica me echaron, me recuerdo, a mitad de año, y el único colegio que me dio refugio para no perder el año, mi papá consiguió un colegio evangélico, el William Morris, y de ahí terminé en el Dian Funes a la noche, que era el que terminaba ahí, era ya había gente grande, mayor, trabajaban.
Entonces, no sé a qué viene con de qué estaba hablando, pero... Llegó a Brasil, a Río de Janeiro. Sí, entonces... Las cataratas. Sí, siempre estaba buscando. Entonces, muchas preguntas que todo el mundo tenemos, todo el mundo, no son exclusivas, pero hay gente que busca más, a veces que pregunta más. Y yo con mis amigos, en vez de ir a la discoteca, nos pasábamos toda la noche hablando. ¿Y qué pasa después de la muerte? ¿Y cómo es Dios? ¿No? Si Dios es bueno, ¿cómo puede ser que el mundo sea tan malo? ¿Por qué creó un mundo imperfecto, un mundo malo? ¿Y quiénes somos? ¿Y para qué vinimos? ¿Cuál es el propósito de la vida? Y bueno, tantas preguntas que uno tiene, pero tantas y tantas, ¿no? Cuando yo llegué a las cataratas del Iguazú, me recuerdo que llegué de noche y había un cartelito que decía no pasar, porque no dejan entrar de noche. Y yo era un hippie, ¿no? Es decir, yo tenía pelo muy largo, viajaba con mi guitarra y yo escuchaba las cataratas del Iguazú y quería verlas. Y yo entré de noche. Y ese fue mi primer darshan, ¿no? Mi primera impresión de ver las cataratas de noche. Y no se imaginan cómo uno siente la presencia de Dios en esa naturaleza, así, ver esas cataratas. Y no hay forma de no sentir a Dios en ese lugar, no hay forma. Yo tenía una pequeña Biblia que la abrí y era como ver de día, ¿no? Luna llena, se podía leer muy clarito, es decir, era como el sol de la luna. Y leí como media hora y después me busqué un lugar para dormir, así, un refugio. Y el otro día había un museo de mariposas y me llamaba mucho la atención, quería ver las mariposas. Y cuando llego al museo, para mi sorpresa, pues yo me imaginaba un lugar lleno de mariposas, que decían que era el museo más grande del mundo de mariposas, iba a ver toda la variedad, todas las mariposas. Y cuando llego a un cuarto todo frío, todas las mariposas pegadas con alfileres. Krishna. Y yo ni siquiera estaba en conciencia de Krishna, yo no podía tolerar eso, decía Pablo, ¿cómo pueden haber matado a todas esas mariposas? Bueno, seguí viajando. El primer día que llego a Río de Janeiro, me roban todo el dinero. No tenía ni siquiera un peso para sacar la mochila que dejé en la estación de ómnibus. Nada, así. Solamente fui para decirle que me había olvidado algo, abrí, busqué una bolsita de dormir que tenía y bueno, y dormí en la calle por muchos días. Después, bueno, vine todo el progreso de varios meses hasta llegar a Ecuador. En Ecuador estaba en la calle principal del centro de la ciudad, se llama 9 de octubre, y al frente de un cine. De repente escucho un kirtan, era el Harinam del señor Chaitanya, ¿no? Eso es increíble, ¿no? Una calle grande, ¿no? Que se divide tiene doble vía y se divide por unas bolitas amarillas, que allá en Ecuador le dicen chirimoya, no sé por qué le dicen chirimoya, ¿no? Bueno, las chirimoyas. Y el Harinam venía como una serpiente, así venía esquivando las chirimoyas, ¿no? Una fila india, eran como 20 más o menos. Y me sorprendió así, yo vi ese Harinam y dije, nunca vi algo tan hermoso, ¿sí? Nunca.
Y a lo que volvían los devotos, ya volvían sin cantar, venían cantando, pasaron justo al lado mío, pasaron, y la última devota, una devota alta, flaquita, le dice a otra devota, le dice, oh, mira, dice, está tocando la flauta como Krishna, yo tenía unas flautitas, ¿no? Y yo la llamo, ¿no? Y le digo, ¿y ustedes quiénes son? Me dice, y era una chica italiana, se llamaba Diletta, Diletta Barini. Y me dice, oh, dice, vos sos argentina. Me dice, aquí hay un argentino. Y se va corriendo al frente y lo trae un argentino grandote. ¿Quién era? Prabhu Seva Swarup. Seva Swarup es un devoto argentino de Buenos Aires, que es ahora el encargado del Ministerio de Prédica Congregacional del Mundo, vive en Mayapur. Y me dice, oh, sí, le digo, me gustaría conocer, ustedes tienen un lugar aquí, sí, veniste, me dice, me dio la dirección, y al otro día fui al templo, por primera vez que iba a un templo Hare Krishna. ¿Cómo fui al templo? Ayer no estaba durmiendo en la calle, ahí dormía en un hotelito muy barato de Guayaquil. Ahí salí con mi mochila, mi guitarra, fui al templo y llegué al templo con mi maleta, con mi equipaje. A mediodía abre la puerta, justo lo devoto italiano. Me dice, oh, viniste, justo llegué a la hora del almuerzo. Prashadam, espectacular, y pregunté si me podía quedar, ¿no? Porque realmente estaba muy interesado en conocer la filosofía que hacían y todo. Entonces le preguntaron al presidente del templo y él dijo que estaba bien. Así que el primer día que fui, me quedé en el templo. Y ahí vi que había alguien que estaba con la bolsita de yapa ahí, que no sabía que una bolsita con la mano adentro, y le pregunté, ¿y qué es eso? ¿No? Y ahí saca la yapa. Así. Y dice, oh, esto es un rosario, es una yapa todos los días. Me explicó, ahí cantamos, ¿no?, este mantra, y cantamos 16 vueltas del rosario. Y yo puedo cantar, sí, puede cantar también, y me trajo una yapa. Entonces ese día en la tarde canté 16 rondas. Y bueno, hasta hoy, ¿no? Fue el comienzo, así, fue muy rápido, fue muy rápido, ¿no? Al otro día, el presidente del templo me llevó a cortar el pelo. No me rapó completamente, pero sí me quedé con una cica muy larga y el pelo muy cortito, así un poquito más corto que esto, el pelo corto. Y al segundo día, el devoto ahí mandó, el presidente del templo hizo un istagoste y dijo, bueno, ahora todo el mundo tiene que ir a distribuir libros. Todos. Ahí el sankirtanero aquí. Todo el mundo. Y lo mandó a llamar al cocinero, un devoto chileno, brahmana, que se llama Raman Reddy, y le dijo, tú también tienes que ir a distribuir libros. Ahora hay un nuevo Bhakta Marcelo, él puede cocinar, enséñale. Y me enseñó, en un día me enseñó a cocinar, ese día me enseñó a cocinar desayuno, almuerzo, cena. No cena, no cenaban. Me hizo acordar el primer día que canté de las 16 rondas, todo el mundo se fue a dormir, se iba a dormir. Y yo veía que se iban a dormir, y claro, yo tenía más confianza con Seva Swarup. Y le digo, ¿y ustedes no comen? Le digo, y me dice, sí, pero si yo te vi comiendo, pero le digo, eso es el almuerzo, ¿no? No, pero cena, a veces no cenamos, me decían.
Pero tenés hambre y fue y a la cocina y raspó unas ollas y me trajo un poco más de prayada, por eso ahí me acordé de la cena. Bueno, entonces me enseñó a cocinar en un día increíble, yo que nunca cociné en mi vida, en mi casa, excepto, bueno, las cosas que uno se hace, ¿no? Bueno, nunca lavé una olla, me tocó de un día para el otro cocinar para 20 devotos que comían, pero era como cocinar para 50 más o menos, ¿no? Y me enseñó a cocinar. Me recuerdo el día que me enseñó, ¿sí? Me dice, prendió los 3 fuegos, ¿sí? Había 3 tremendos fuegos, ¿no? Y me dice, mira, el fuego es la energía de Krishna, no se puede desperdiciar, me decía. Entonces, pero no pasaron ni un minuto que ya había 3 ollas en el fuego, ¿sí? Con agua, y después agarró bueno, ahí en Ecuador le dicen un col. El col es el repollo, ¿no? Agarró un repollo, lo arrinconó en la mesa así y lo cortó, pero no sé, pero en un minuto lo cortó el repollo, ¿sí? Y lo lavó y ya lo tiró y después cocinaba bueno, el arroz, el dal. Impresionante cómo cocinaba ese devoto. Y claro, bueno, me tocó cocinar. Después de una semana, el presidente del templo lo mandó al Pujari a distribuir libros, a Prabhu Janmasida se llama, Prabhu Janmasida. Y yo tenía que cocinar y hacer Pujari. Y aparte lavaba ropa de los devotos, era impresionante las cosas que yo hacía, yo no sé cómo realmente estuve haciendo servicio, pero los primeros 15 días en el templo, yo cuando cantaba la yapa, veía que 2 fotos que había muy hermosas, estaba muy atraído a 2 fotos de Vishnu y de Lakshmi. Muy lindas fotos. Yo después de 15 días me enteré de que Vishnu era hombre. Yo pensé que eran las 2 mujeres, ¿no? Porque, claro, viste cómo lo decoran, y tiene aretes, y el pelo largo, la piel muy suave, ¿no? Muy hermosa, ¿no? Bueno, como aprendí, nunca me perdí una clase de Srimad Bhagavatam, ni de Bhagavad Gita. Había clases todos los días, 2 clases por día. Y siempre hacía preguntas, siempre. Y como yo decía de chiquito, uno tiene tantas preguntas que uno tiene, es increíble qué misericordia de Srila Prabhupada, como estas preguntas que parecen imposibles de responder, todas las preguntas fueron respondidas, es increíble. Después uno tiene todavía más, porque ya las preguntas se van refinando. Muchos experimentan eso en conciencia de Krishna. A veces después de un año en conciencia de Krishna uno piensa que uno sabe todo. Y pasó un año y uno recuerda un año atrás y dice, no, hace un año no sabía nada, ahora sí que sé todo, ¿no? Y después pasan 10 años más y uno se da cuenta, no, hace 8 años, ahí sí que no sabía nada, ahora sí que es un conocimiento que crece y crece y nunca se acaba, siempre uno aprende más. Bueno, y para hacerlo corto, como le digo, después de mi cumpleaños, después de 8 días de mi cumpleaños, yo ya tenía 21 en ese momento, yo ya tenía, y esta es una historia así de mi iniciación, porque vino el maestro espiritual, ¿no? Srila Acharyapada. En ese momento no tenían títulos los maestros espirituales, ¿no? Srila Acharyapada, y aquí en Argentina Srila Vishnupada, ¿sí? O Sri Vishnupada, bueno. Y impresionante, ¿no? Es decir, están esperando al devoto puro de Krishna, el guru, el maestro espiritual, y llega y bueno,
Y en ese momento el presidente del templo me recomendó para la iniciación, a mí y a la devota italiana. Éramos 5. ¿Cuántos días habían pasado, Prabhu, que estaba en el templo? Y ahí viene la historia, de los días, ¿no? Porque es una historia especial. La regulación son 6 meses para ser iniciado. Ahora es 1 año, creo. 6 meses era mínimo para ser iniciado. Entonces, viene la entrevista con Guru Maharaj. Me dice, solo me hizo una pregunta. Me dice, ¿usted cuántos meses tiene? Y yo le digo, y como 6, le digo, ¿no? Y me dice, oh, yo no lo vi la última vez que vino. Me dice, no. Él había venido más o menos como hace 5 meses, o sea, y él había venido en abril. Y ahora estamos en octubre, me dice. Y me dice, ¿y en qué mes entró? Me dice, ¿no? Y le digo, en julio, ¿no? Julio, agosto, septiembre, y se queda con los deditos así, ¿no? Le digo, bueno, no, quizá como 3 meses y medio, por ahí le digo, ¿no? Fue tan intenso todo que parecía más. Si no hay forma de engañar a un devoto puro, si no hay forma de engañarlo, sino ya sabía que no era correcto lo que yo le había dicho, ¿no? Y después me dijo otra cosa, me dijo, parece que mis padres, que ya estaban preocupados de que yo estaba viajando y mucho más que me había hecho Hare Krishna, que no era por carta, aunque no había teléfono, no había celular. Entonces me habían dicho que en diciembre querían que yo venga a Argentina. Y el presidente del templo le debe haber dicho eso a su santidad Jayapataka Swami. Seguramente que se lo dijo porque me preguntó, me dice, escuché que quieres ir a Argentina a visitar a tus padres, me dice. Sí, le digo. Y me dice, ¿te gustaría viajar conmigo? Imagínate. Por supuesto, le digo. Y me dice, porque yo estoy viniendo en diciembre. No, yo vengo, le dice, en diciembre o en enero. Entonces, cuando yo vengo, yo voy a venir a Ecuador y ahí tú puedes viajar conmigo. Podemos ir a Perú y de ahí a Chile. Eso es lo que voy a ir a Chile. Y tus padres pueden ir de Argentina a Chile. Y así es como mitad de camino, dicen. Ahí se encuentran. No, tenían miedo que quizás si voy a Argentina ya no vuelve más. Bueno, y a mí me pareció increíble, imagina. Y cómo es, y después, esa vez, cuando se acercaba diciembre, se anunció que ya él no pudo venir esa vez, no iba a venir. Entonces yo vine para Argentina. Pero bueno, esa es otra historia, no me quiero extender mucho en esto. Pero sí, yo tuve mi iniciación y de ahí, después de 2 meses, fui el presidente del templo de Cuenca, que fue el templo y después de 4 meses tuve mi segunda iniciación en abril, y después en el año 89 hice mi primer viaje a la India, y en el año 91 me fui a vivir a la India. Esa es un poquito, para hacerlo corta, la historia de cómo ingresé a la conciencia de Krishna. Claro, yo comencé a hablar de su santidad Keshava Swami después de unos años que yo visité Brasil. No es que lo conocía Keshava Swami, sino que me enteré que él era devoto. Yo ya lo conocía de chico. Después de varios años, yo me enteré, no sabía que él y su hermano Sadhu eran devotos. Cuando yo era chico, más chiquito todavía, bien chiquito,
ellos venían a jugar, digamos, de vacaciones a Córdoba, a Sal Si Puedes, y nosotros en Córdoba. El papá de ellos trabaja, tenía un puesto alto en SEGBA, que es la compañía eléctrica de Buenos Aires, y mi papá es el presidente de EPEC, que es la compañía eléctrica de Córdoba, y ambos se conocían. Entonces nos juntábamos, íbamos a andar a caballo juntos, y así nos conocíamos de chicos. Entonces fue una muy gran alegría cuando supe que ellos eran devotos. Imagínate, Añasi, devotos muy exaltados, y bueno, tengo un aprecio muy especial por él, por ellos, por la familia, por la mamá también, que es una gran santa, y quien dejó el cuerpo en Mayapurdam, siempre le iba a ver a la mamá. Bueno, y finalmente, bueno, fui a parar a la India. En la India, como Prabhu Panchadara lo dijo en el grupo, creo que yo hago estos tours en la India, o estos safaris, ¿no? Los safaris. ¿Cómo fue mi primer safari? El primer safari siempre fue una aventura en mi vida, ¿sí, no? Fue en el año 89, primera vez que voy a la India, sin hablar una palabra de español, de inglés, ¿no? Nada, así llego primera vez cuando estoy ahí en Mayapur, en la India. Mi maestro espiritual, su santidad Jayapataka Swami, me pregunta, me dice: Marichi, ¿trajiste tu carnet de conducir? Me pareció muy raro que me pregunte eso. Yo le digo: sí, Guru Maharaj. Me dice: bueno, tenemos un ómnibus en Bangladesh, en Dhaka, un ómnibus bastante nuevo, está en el templo, lo tienen hace 2 años, nadie lo sabe manejar de los brahmacharis, y necesitamos a alguien que lo maneje. Yo quiero llevar un grupo de devotos a Bangladesh, y bueno, y quiere que yo vaya a Dhaka a buscar el ómnibus, lo traiga a la frontera con India, y ahí él iba a venir con un grupo como de 28 devotos para recorrer los lugares sagrados de Bangladesh por 20 días. Y cuando el maestro espiritual pregunta algo, es como inmediatamente uno le dice que sí. Inmediatamente, claro, ya después uno se pone a pensar cómo uno lo va a hacer, ¿entendés? Porque yo nunca manejé del lado izquierdo, y uno se preocupa porque es un gran peso que a uno le cae, ¿entendés? Es como una misión imposible, y tener que ir incluso solo a Bangladesh. Me hizo una nota, ¿no? A mano escrita, la debería haber guardado esa nota, no sé dónde estará esa nota histórica. Marichi Das, ¿no?, de Argentina, él le tiene que dar la llave del ómnibus. Bueno, ahí entonces, ¿qué pasó? Que antes de salir me llama Guru Maharaj y me dice: antes te quiero dar 2 consejos, me dice. Dice: en Bangladesh, el primer consejo es: podés manejar sin frenos, pero no podés manejar sin bocina. Tal cual me lo dijo. ¿Qué significará esto? Me dice: sí, me estaba diciendo que la bocina es más importante que el freno. Así es, ¿no? Cuando yo iba manejando, no se imagina, porque hay tanta gente en la calle, rixas, vacas, ¿no?, otros animales, personas caminando, y caminan y ni siquiera se dan vuelta para ver si el auto viene, ¿no? La alarma es la bocina. Uno maneja rápido y con la bocina es como que todo se va abriendo al frente de uno.
Es increíble. ¿Sí? Siempre uno piensa que está pisando a alguien, pero es como que se van abriendo. ¿Sí? Y segundo, me dice, cuidado, en Bangladesh, cualquier accidente, si tú pisas a alguien y lo matas, si algo pasa, un accidente mortal de alguien, la gente no te va a llevar a la policía, no te va a denunciar, la gente va, sí, viene y matan al chofer, lo linchan. Buenísimo, Guru Maharaj. Está tranquilo. Nos vemos. Gracias. Yo siempre le digo a Guru Maharaj, le digo, usted me dijo eso después de que yo le dije que sí. Y lo peor es que no era broma, era todo serio. Es todo verdad, eso no es broma. Así, las dos cosas eran pura verdad. Entonces, yo iba con mucho cuidado. Entonces, yo les cuento que cuando yo manejaba en Bangladesh, todos los devotos iban con dhoti, sari, excepto uno. Yo manejaba con pantalón y con zapatillas. ¿Por qué? Siempre me recordaba lo que me dijo Guru Maharaj. Dijo, si yo llego a pisar a alguien y pasa el accidente, yo no me imaginaba tener que correr con el dhoti y con chancleta por una rosal por ahí o por un pueblo. Me iban a agarrar, pero en un segundo, ¿no? Entonces yo tenía mi pantalón y tenía mis zapatillas. Después me cambiaba, llegaba y sí me cambiaba mi dhoti, pero por su misericordia de Guru Maharaj, de Krishna, nunca tuve un accidente. Pero fue tal cual. Yo llegué a Dhaka, el ómnibus, ahí me acompañaron 3 devotos de la frontera, uno que era el encargado de la bocina. Yo simplemente manejaba y otro estaba ahí constantemente tocando bocina. Yo creo que si no tenía que tocar bocina yo no lo podría hacer, yo creo. Había uno que solamente tocaba bocina. Dios mío. El despachador dice, tentó de lo que dice. Los servicios mortales. Ay. Ganar o morir. Ya manda. Me ha hecho llorar de la risa. Ay, Dios mío. Me recuerdo una cosa, que cuando yo salí del templo y la primera curva que yo tomé, la primera curva en Dhaka, en la ciudad, claro, cuando uno hace una curva, que uno dobla en una calle de doble línea, uno se hace a la derecha, ¿cierto? En Argentina. Como la mano hacia la izquierda, yo cuando doblé, ¿Corriste de mano? Estaba del lado izquierdo, digamos, es decir, estaban todos los autos de frente, ¿entendés? Todos los autos. Entonces yo tenía así, y no es una calle desértica, no hay calle desértica en Bangladesh, hacía cientos de autos de frente. Y yo paré el ómnibus, así me quedé helado. Y ya todos los autos se iban. En Argentina uno lo hubieran insultado, así, no, la gente se ríe en Bangladesh. Todo el mundo se ríe, gente contenta, alegre. Y yo ya me hice en mi línea y fue la única infracción que yo tuve. Y me sirvió la lección para el resto de los 20 días, ¿no? Ya nunca más me hice del lado izquierdo y cosas así. Y también si te matan, te Sí. chocan. Y después la historia de ir a la frontera, porque yo estaba un poco descolocado así, porque el que se comunicaba estaba el de la bocina,
que ya estaba contratado para la bocina ese brahmachari. Y los otros dos brahmacharis, uno se llamaba Charuchandra, que es el secretario de ISKCON de todo Bangladesh, y otro se llamaba Krishna Kirtan, un devoto, es un Gandharva ese devoto, como ese canta. que cantaba, el que canta. Sí, sí, el famoso Krishna Kirtan. Falleció hace poco. Sí, entonces estábamos yendo hacia la frontera. Entonces, claro, uno tiene que llevar el ómnibus a cruzar ríos, no tiene que poner el ómnibus en una balsa, después sigue, después en otra balsa, uno sigue, uno tiene que cruzar como 5 ríos. Y después yo lo que notaba que el camino se hacía cada vez más chiquito. Me decían izquierda, derecha, izquierda, y en un momento ya era de noche, ya era bien de noche, eran ya casi las 12 de la noche. 11 de la noche más o menos. Y era tan chiquito el camino, y de repente vino un puente y solo entraba un auto nomás. Es decir, si venía alguien de frente no había forma como dos. Es decir, y estábamos yendo a la frontera. ¿Cómo podía ser que Cada vez peor. cada vez peor? Y había un puente que era de palos, así, un puente que yo decía, pero el ómnibus puede cruzar aquí, es decir, y yo le dije que ellos se bajen mejor para que haya menos peso, y se bajaron. Entonces yo venía en el ómnibus y venía escuchando los palos así, Dios mío. pero de terror ese puente. Después se subieron y seguimos todavía como 5 kilómetros más, y yo decía, pero ¿cómo puede ser? ¿Y qué pasa si viene alguien? Decía yo, ¿no? Entonces, y en un momento me dice, aquí, me dice, ¿no? Y yo me paro el ómnibus, todo oscuro, un camino que el ómnibus paraba todo así, ¿no? Y dice que aquí llegamos, y justo era la casa de Krishna Kirtan, ahí a unos metros de la calle. Que yo no sabía, imagínense, yo no sé inglés, y estábamos yendo ahí para pasar la noche, y al otro día temprano íbamos a ir a la frontera. Esa parte yo no la sabía, entonces para mí todo ese viaje fue un gran misterio. ¿Y cómo uno va a dejar el ómnibus ahí en el medio? Claro, me dice, aquí, la última vez que vino alguien fue no sé hace cuántos años, era un camino que no lo usa nadie, así, ¿no? Y increíble también cómo esa noche nos sirvieron un prashadam, cómo cocinan en Bangladesh, un gusto tiene. Ya a las 2:30, arroz, dal, sabji, chapati, ¿no? Cocinan, pero con un sabor que uno nunca ha probado ese sabor en su vida, se lo puedo asegurar. Cocinan muy bien. Y el otro día me levanté y vi de día ese lugar, era como estar en el paraíso, ¿no? Palmeras y ríos, verde, un lugar increíble. Bueno, y así, bueno, el otro día fuimos a la frontera, llegó su santidad Jayapataka Swami, fuimos al primer lugar, que es el lugar de nacimiento de Rupa y Sanatana Goswami. Imaginen, wow, una cosa increíble, ¿no? De la frontera, del lado de Bangladesh, ahí, que fue otro lugar que fuimos después, ahí a media hora de la frontera, está Shatkira. Shatkira es donde Haridas Thakur cantaba los 300.000 nombres, y la prostituta lo fue a tentar a ese lugar, en Shatkira. Y también el lugar de nacimiento de Haridas Thakur está cerca también. Ahí, así es Bangladesh, está el lugar de nacimiento de la mamá del señor Chaitanya, de Sachi Mata, y de Jagannath Misa, del papá. Está el lugar de nacimiento de casi todo el Panchatattva, de Advaita Acharya, ¿no? De Narottam Das Thakur,
impresionante, está lleno de lugares sagrados Bangladesh, lleno. ¿Sí? Prabhu, sería frente a Bangladesh es al este de Mayapur. Sí. De la frontera de Mayapur a la frontera son 4 horas de viaje. Y de la frontera a Dhaka, por todos esos ríos, todo me tocó como 8 horas más o menos, o 10 horas de viaje. Y de ahí tuve que regresar a la frontera. Y de ahí largamos, 20 días viajando, así, 20 días. El primer día fue el más concurrido de todos, y había tanta gente en ese pandal, pero tanta gente, no se imagina la cantidad de gente que había, que mi maestro espiritual me llama, me dice, Marichi, ¿cuánta gente de aquí? Me dice. Hicimos un cuadradito así, calculamos un grupo por allá en una esquina, 1000, lo multiplicamos por 60.000 personas. El primer día. Increíble. Impresionante. Lo habían anunciado el programa unos días antes y venían personas muy humildes, las personas. Vienen caminando, algunos salen caminando por 2 días, paran la noche en un lado, siguen caminando, llegan ahí para ver a su santidad Jayapataka Swami, que es muy famoso en Bangladesh, muy famoso. Él tiene 30.000 discípulos en Bangladesh. Lo adoran a él en Bangladesh. Él va a cada aldea de Bangladesh. Su santidad Jayapataka Swami, su santidad Bhakticharu Swami, que es un sannyasi bengalí, ¿no? Su santidad Bhakti Purushottam Swami, siempre van a Bangladesh, ¿no? Son los sannyasis que predican ahí. Y su santidad Jayapataka Swami va a cada lugar, nos ha llevado a lugares que están pero sin luz, sin electricidad, lugares que uno tiene que llegar y caminar porque ya el safari tiene que ir así, ¿no? Una vez fuimos a uno que era tan remoto, no había luz, no había nada en ese lugar. Me recuerdo ese lugar porque había un devoto, que era Pujari, que yo lo reemplacé, Janmasira Prabhu, que tiene unos lentes bien gruesos, así que no ve sin lentes, ¿no? Y cómo nos bañábamos en el safari, no había duchas, imagina, duchas, hoteles, olvídense, ¿no? Eran unas casitas de que dormíamos por ahí. Y el baño era en el Pukur, el famoso Pukur, un lago. Bangladesh está llena de lagos, no hay forma de no bañarse en Bangladesh. Hay lagos o están los arrozales, que están los chorros de agua, con las bombas de agua, y ahí uno se baña en esos chorros de agua o en el Pukur. Entonces estábamos por entrar al Pukur en la mañana, a este lago, y Janmasida estaba entrando con los lentes. Y su maestro espiritual, su santidad Jayapataka Swami, le dice, no, entra sin los lentes, ¿no? Y le dice, no, está bien, le dice Guru Maharaj, está bien. Y entró, se sumergió y salió sin los lentes. Pero increíble, como uno le tiene que escuchar al maestro espiritual, muy importante. Porque uno dice, no se me van a caer. Entró, salió sin lentes, todos buceando ahí. No, ahora los lentes todavía están ahí en el lago, si no hubo forma. Todo el safari lo tuvo que hacer tanteando así, ¿no? Sin lentes. Y otra cosa que pasó esa noche, que también vinieron pueblo muy pequeño, pero vinieron más o menos como 5.000 personas, así. El pueblo ese es pequeño, pero vienen de todos los pueblitos, así, entre 5 y 10.000 personas. Nunca tuvimos un programa con menos de 5.000 personas, nunca. El promedio 10.000 personas, excepto el primero que fue pero monstruoso. Al otro día, mientras desayunamos, me recuerdo, le estaban sirviendo el desayuno a Guru Maharaj,
y viene un devoto local, ¿no? Krishna Kirtan, le dice Guru Maharaj, en el pueblo del lado una persona murió porque lo atacó un tigre. Esa es la zona de los tigres de Bengala, los famosos tigres de Bengala. Se lo comió un tigre, me imagino. Y Guru Maharaj hizo dos preguntas. Le hizo. La primera le dice, ¿a qué hora fue? Le dijo. Le dijo, bueno, eso fue como a la 1 de la mañana. Sabe que en los programas, todos los programas de Bangladesh comienzan a las 7 de la mañana, de la tarde, con el Gaura Aratik. Comienza. Antes hacen vallas desde las 5 o 6 de la tarde. ¿Y a qué hora terminan? A las 5 de la mañana. Todas esas miles de personas no se mueven, están sentaditos ahí desde las 5 o 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana del otro día. Cuando sale el sol, se van. A nadie le gusta caminar de noche, aparte, ¿no? Ya se van, sale el sol. Entonces nosotros hacíamos el programa como hasta las 2 de la mañana. Pero no parábamos, era impresionante. De ahí ponían una película grande, así, del mundo Hare Krishna, y se quedaban ahí viendo la película por horas, y después ya a las 5 de la mañana se iban a su casa. Entonces le pregunta, ¿a qué hora? 1 de la mañana. ¿Y dónde fue? El pueblito que está aquí, a 1 hora caminando, así, ¿no? Un pueblito del lado. Entonces le dijo, movió la cabeza y dice, bueno, dice, eso pasa por no venir al programa, dice. Todos los que vinieron al programa, ninguno lo comió en un tigre, dice, todo el mundo estuvo a salvo. No sé lo que dijo, no recuerdo. Que si hubiera venido al programa, no lo hubiera comido el tigre. Todo ese recorrido que usted hizo antes de encontrarse en la frontera, también eran personas muy salvajes, ¿no? Selváticas. Sí. Todas las zonas, claro. Excepto las ciudades grandes, pero íbamos a lugares sagrados, lugares a veces más pequeños, y a veces íbamos a las ciudades que teníamos templos también. Bueno, y así. Me recuerdo el primer programa que Krishna Kirtan estaba cantando y Guru Maharaj me llama mientras él cantaba y me dice, cuando Krishna canta, me dice, uno puede sentirlo en el corazón. Dice. Devoto que canta muy puro, y es su discípulo, ¿no? Pero muy puro el devoto como canta, ¿sí, no? Canta y él decía que uno puede sentir el canto en el corazón. Me recuerdo eso también. Y bueno, y así, cuando vine a vivir a India en el año 91, siguieron los safaris y siguen hasta el día de hoy. Los safaris. Ya no son 28, son más, ¿no? Este año en el safari éramos 400. En el safari, que fuimos al sur de la India. Y esa foto que tú mandaste del programa de hoy, la foto, ¿vieron esa foto? ¿Ustedes vieron la foto que él mandó? Que yo tengo un río atrás, hay un río, ese es el río Ganges. Y el río Ganges, que es un río muy sagrado, el más sagrado de los ríos, ese lugar no es Mayapur, se llama Kanai Nachala. Ahí también fuimos en los safaris. La primera vez que fuimos fue como en el 94, 95, así, a Kanai Nachala. Y me recuerdo cuando fuimos ahí, nuestro Guru Maharaj nos llevó ahí, ya ahí éramos un grupo más grande, como de 100 por ahí, y
Y llegamos a ese lugar y yo me levanto temprano en la mañana para el Mongol Arctic y del templo hay como una plataforma que se ve el Ganges. Y el Ganges en el sunrise, como se dice, el amanecer, ¿no? Cuando sale el sol, mezcla con el Ganges, es como ver el color del Señor Chaitanya. Y ese día, nunca, esa imagen no me la voy a olvidar porque había cientos de delfines, así, cientos de delfines bañándose en el Ganges. Y si uno mira a lo lejos, que se ve en la foto, se ve como que fue del otro lado del Ganges. No es el otro lado del Ganges, es como una isla. El Ganges ahí tiene 18 kilómetros de ancho, es muy ancho. Del otro lado es Bangladesh, de este lado es India. Es muy ancho el Ganges ahí. Y cuando nuestro maestro espiritual dio la clase, dice, el Ganges, si uno se baña en el Ganges aquí, es como el Ganges es liquid Krishna Prema, como se dice, amor, sí, amor. Krishna Prema líquido, así, ¿no? Prema líquido. La hora, 8:30, 45. Bueno. Cuando fuimos en el 97 o 99 en Canadá Sala, había dos sabios ahí que fueron, que hay una foto que tú estás ahí con esos sabios, que después ahí se hizo ese templo maravilloso y el guest house y todo eso. Sí, esos sabios muy viejitos, que ya tienen 80, 90 años, ya como no sé, vienen de una sampradaya de muchísimos cientos de años, cuidando la deidad de Kanai Nachala. Pero el gurú original les dijo, ¿no? Si alguno de esta sampradaya, de los sabios, no puede cuidar la deidad, tienen que darle la deidad cuidado a alguien que la pueda cuidar. Entonces, ¿qué pasó? Que la deidad original de Kanai Nachala la robaron. Fue robada. Vinieron unos... ¿no? Y estos sabios se sintieron que no estaban cualificados, que son devotos puros de Krishna, sus sabios, para adorar la deidad, de cuidarla, y donaron a este lugar, lo dieron a su santidad Jayapataka Swami. Se lo dieron como ahí se llama en India, se llama el Mahanta, el encargado del lugar, porque no se lo podían dar a una institución. Pero su santidad Jayapataka Swami es un gurú de ISKCON, él no tiene nada a su nombre, nada, ¿no? Ni siquiera tiene una cuenta de banco, así, no tiene nada, una casa, nada, es un maestro espiritual, un sannyasi, un renunciante, excepto una cosita que tiene ahí para poder obtener sus visas y cosas así. Entonces él aceptó y después él transfirió a ISKCON. Ahora es el lugar tan sagrado de la deidad de Kanai Nachala, pertenece a ISKCON. ¿Y por qué es tan sagrado? Él nos llevó a un árbol y abajo de ese árbol él contó que el Señor Chaitanya vino a este lugar. De Mayapur él viajó. Si uno caminando, el Señor Chaitanya, por auto son unas 8, 10 horas o 12 horas, imagina. Caminó el Señor Chaitanya. Y cuando llegó a ese lugar, él vio los pies de lotos de Krishna. Cuando Krishna viene, no sé, de Vrindavana hacia Assam para rescatar a Rukmini, ahí están los pies de loto de Krishna. Y cuando el Señor Chaitanya vio los pies de loto de Krishna, él comenzó a rodar por el piso y manifestó todos los síntomas de éxtasis. Eso se llama Vipralamba. Vipralamba.
por primera vez en su vida en Kanai Natshala. Él nunca había manifestado el éxtasis incontrolable en Mayapur. La primera vez que lo manifestó fue en ese lugar. Imagine lo sagrado que es. Y Bhaktisiddhanta Saraswati, ahí está Hare Krishna, él instaló los pies del loto del señor Chaitanya, como en el 1930 aproximadamente, en Kanai Natshala. Él mismo vino y los instaló. Ahí están, instalados por Bhaktisiddhanta Saraswati. Ese lugar sagrado, que es muy especial, pertenece a ISKCON, imagino. Ahí habrán hecho un guest house y como un hotelito y un lugar increíble. Increíble. ¿A cuánto queda el Mayapur eso? Como 9 horas. Lejos. Y Prabhupada lo menciona ese lugar en el Chaitanya Charitamrita. Dice que uno tiene que ir a este lugar y de ahí uno toma un tren hasta Jalhari o algo así, y de ahí uno se va caminando. Imaginen, está mencionado ese lugar en el Chaitanya Charitamrita. Muy sagrado. Kanai Natshala, también no se fue. ¿En qué año fue? ¿Tú estuviste en el año de la instalación de las deidades? Estuve en 97 y 99. Y ahora, y de 2019. ¿Donde se instalaron las deidades? Bueno, no fui la segunda. Sankirtaneswara Prabhu estuvo el año de la instalación de las deidades, las nuevas deidades, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta? Porque es la hora del Ártic. Es la hora del Ártic. ¿Para mí ya va? Sí, ya está. ¿Ya está listo? Sí. ¿Está listo? Sí. Sí, entonces, bueno, muchas gracias. Yo voy a estar aquí hoy también. Ya después nos toca ir a la India de nuevo, ¿no? Otro safari este año. ¿A dónde va a ser? Este año vamos a instalar más pies de loto del señor Chaitanya en Gaura Mandala Bhumi, por lugares de Bengal, y vamos a ir a visitar un templo. Terminamos en un templo que se llama Diga, que es una réplica del templo de Jagannath Puri, que la hicieron en Bengal. Una réplica, exacta réplica, ¿no? Una de las instrucciones que le dio Srila Prabhupada a mi maestro espiritual es que consiga de que los devotos occidentales podamos entrar al templo de Jagannath Puri. Todavía no es permitido, al menos que alguien parezca hindú o que engañe, digamos, no se puede entrar. Y él está muy contento por esto, porque imagina que hicieron un templo, la gobernadora de Bengal hizo un templo igual en Bengal, en la playa. Igual, es tan igual que lo midieron, y solamente su santidad Jayapataka Swami dice que solamente tiene 10 milímetros de diferencia. Le erraron ahí por 10 milímetros. Y las deidades de Jagannath son de la misma madera del mismo que hicieron las deidades de Jagannath en Puri, la misma, exacta, de la misma madera que hicieron las deidades más pequeñas, digamos, del Archa Vigraha, y después hay unas grandes del mismo tamaño de Puri, del mismo, que son de mármol, pero parecen de madera, y los puyaris, los pandas de Puri, quisieron instalar las deidades, encargarse del templo, de ese templo, quisieron encargarse, pero la gobernadora que se llama Mamata Banerjee dice: yo quiero que la adoración la haga ISKCON, y lo invitó a su santidad Jayapataka Swami para hacer la instalación de las deidades junto con los pandas de Puri. Todos los pandas de Puri vinieron. Las deidades están completamente instaladas igual que si... Es decir, no hay diferencia de esas deidades y de ese templo de Jagannath Puri. Entonces, por primera vez, estoy rezándole a Krishna, vamos a poder entrar
en el templo de Jagannath. ¿Es igual adentro, afuera, todo? Adentro, afuera, afuera no, porque hay mar. Bueno, también hay mar. Afuera no sé, pero adentro todo el templo sí, igual. No, sí. digo, la arquitectura externa Todo, de la todo, interna. todo, todo. Tremendo templo, toda la arquitectura externa, todo. Increíble. Una réplica. Una réplica. Jai. Si la Prabhupada aquí.